Hola amigos, bienvenidos a Cine Encuadre, el canal donde analizamos cine en general. En esta ocasión les traemos el segundo video sobre Rashomon, película realizada por el director Akira Kurosawa. Si no has visto el primer video de este episodio, te invito a que lo veas dando clic en este enlace para que no te pierdas los detalles sobre su director y la historia de por qué esta película se dio a conocer mundialmente e hizo que Kurosawa fuera reconocido como uno de los mejores directores de la historia. Y no sobra decir que este video contiene spoilers de la película, ya que han advertido desde este mismo momento. Así que sonido, luces, cámara y a rodar. Retomando el tema de la realización de la película, el director de fotografía Kazuo Miyagawa pudo entender cuál era la intención del director en múltiples momentos. Por ejemplo, en el templo de Rashomon podemos encontrarnos la lluvia como una densa cortina de líneas negras. El director pidió mezclar el agua de lluvia artificial con tinta de ese color para que enfatizara la dimensión pictórica de la imagen, evocando en la memoria claras resonancias de los grabados ukiyo-e de Hiroshige, imágenes del mundo flotante como la estación Suhara o el puente Ohashi en ataque bajo un chubasco repentino, con las que el film sugiere un singular paralelismo. Kurosawa juega con el tiempo y el montaje. En esta película podemos ver cómo ejecuta magistralmente por medio del mismo cada uno de los tiempos y los une para que pertenezcan todos a una misma narración. La técnica más utilizada en esta película es la del flashback, y a diferencia como en otros films y en el cine, se había utilizado el flashback para mostrar un hecho tal como había ocurrido. En cambio, en Rashomon, el cineasta japonés no destruye completamente esta premisa. Sus flashbacks no son mentira, pero tampoco son verdad. Reflejan un punto de vista condicionado por la persona que lo cuenta, explorando así más bien múltiples realidades en vez de ir en busca de una verdad absoluta. En la película encontramos tres fases temporales: el presente, el pasado lejano y el pasado próximo, y cada uno de ellos se desarrolla en tres lugares distintos: templo, que le corresponde al presente; cuartel, que le corresponde al pasado próximo; y un pasado lejano, el cual toma lugar en el bosque. Por eso en el film se hace uso de la técnica del narrador múltiple, que es una técnica que inclusive viene de la literatura. Para explicar esta técnica narrativa, supongamos que tres personas se encuentran para hablar del mismo perro, pero cada una tiene una perspectiva diferente de él. Sin embargo, hay muchas versiones subjetivas sobre un hecho cuando otros sujetos narran la historia desde su punto de vista, donde también hace parte su percepción personal, pero por otro lado, cualquiera de las versiones podría ser posible. Según lo anterior, podríamos decir que la memoria son aquellos recuerdos a partir de reconstrucciones y no una especie de replay exacto de un evento pasado. Así que cuando tenemos un recuerdo, lo vamos construyendo con pedazos de cosas que tal vez fueron ciertas, con otros pedazos que nuestra misma mente construye para llenar esos vacíos. Es como si se tratase de un rompecabezas. Históricamente, la primera mención explícita de esta forma de memoria reconstructiva o de esta teoría de naturaleza reconstructiva se remonta a 1932. Bartlett, el padre de la psicología experimental, describe uno de esos experimentos psicológicos que tiene muchos puntos en común con la historia de Kurosawa. Hizo leer a diferentes personas una historia y las testeó a través del tiempo para ver cómo la recordaba después. Su experimento demostró que la historia cambiaba bastante con el tiempo. En determinadas personas, algunos detalles eran olvidados y ciertos eventos eran comprimidos. También existían cambios bastante significativos, ya que resultaba que las personas adaptan la historia en concordancia con su propia historia de vida, su cultura o su origen. Es por ello que todos los recuerdos también dependen muchas veces del contexto de la persona misma o de la situación que se haya presentado.
Un momento en el tiempo nunca se ha recordado de la misma manera, ni por distintas personas, ni por la misma persona. Así que mediante este paradigma, la memoria pone en jaque la posibilidad de acceder a las verdades sobre nuestro pasado. Esto quiere decir que la memoria no sería tan lejana de la imaginación, y los recuerdos que tenemos muchas veces no son fiel copia de lo que originalmente ocurrió, y son reconstrucciones de hechos reales completados con hechos fabricados. Nada nos permitiría conocer entonces la verdad sobre el pasado. Por consiguiente, y teniendo en cuenta todo lo anterior, la mayoría de nuestros recuerdos serían en cierta medida falsos. Entonces, en un proceso de rememoración, la persona que desea recordar su pasado necesita recurrir a mecanismos internos y también algunos métodos de investigación externos para confrontar sus aparentes recuerdos y así poder llegar a lo que podría ser una verdad. También es posible que la fiabilidad de los recuerdos no son solamente de manera interna a nuestro consciente, sino que también se construyen a partir de recuerdos con un componente subjetivo. Pero también hay otros recuerdos con componentes objetivos que se podrían corroborar con cualquier persona que haya participado o haya sido testigo del evento recordado, o por la historia o por documentos que se hayan escrito al respecto, o por filmaciones o por fotografías. Pero un momento. Volviendo a Rashomon, nos podemos dar cuenta que ninguno de los tres personajes directamente involucrados desea recordar el evento de manera fiable y que por tanto parte de su subjetividad también interviene dentro del relato de cada uno de ellos. También podemos darnos cuenta que en casi todas las historias hay cosas que comparten similitudes que en sí podría ser parte de una misma verdad. Por ejemplo, en casi todas las historias la mujer aparece como aquella que incita a su esposo y al bandido a enfrentarse, o tanto la mujer como el samurái dan a entender que ella ha sido violada, a diferencia del bandido que insinúa un cierto consentimiento de parte de ella. También lo mismo acontece con la muerte del samurái. Solo el samurái dice haberse matado, mientras la mujer y el bandido coinciden en su relato sobre el asesinato del samurái en manos del bandido. Finalmente, es a nosotros, los espectadores, los que al final nos toca decir cuál de las historias que se nos ha presentado durante toda la película es la verdadera, dado que cada uno de los distintos testimonios hay algunos más desinteresados que otros, como es el caso del testimonio del leñador, por ejemplo. Es este personaje que es difícil conseguir un interés posible que lo guíe a deformar consciente o inconscientemente su recuerdo, a diferencia de los tres involucrados, cuyo honor está en juego. Sin embargo, hacia el final, nos daremos cuenta que incluso este personaje oculta la parte de la daga en la historia, en la cual el peregrino, al cual se le están contando todas las versiones, se da cuenta que el leñador también ha mentido porque éste ha robado la daga. Además, el peregrino también cumple una función muy importante porque él representa esa metamemoria o la conjunción de todos los hechos u objetos que hacen parte de la historia, ya sea como la daga, la espada y otros. El sistema de memoria de otras personas y la cultura nos permite el acceso a ciertas verdades en el pasado, creando así una memoria reconstructiva. Todo depende del acoplamiento entre los sistemas cognitivos de distintas personas y los elementos materiales que hacen parte de una escena. Ahora, ¿en dónde queda la sinceridad? La sinceridad depende en gran medida en evitar todo tipo de discurso engañoso, ambiguo o confuso que pueda tergiversar un mensaje. En este caso, en Rashomon podemos ver que Akira Kurosawa complica la posibilidad de acceder a la verdad porque cuestiona la sinceridad de los distintos personajes. Viendo la película de Kurosawa, pareciera entonces que el mensaje en un principio es que la sinceridad no es propia de las personas. Sin embargo, es la evidencia que la falta de esta obstruye el propósito que se pueda construir una historia común que coincida en muchas de sus partes. Pero, ¿cada uno de los personajes que cuentan la historia mienten consciente o inconscientemente? Es donde entra a funcionar ese mecanismo en nuestra mente que lo que hace es que borra de nuestro campo perceptivo esos elementos inconfortables, contradictorios, que nos amenazan, nos ponen en tela de juicio nuestra integridad y la imagen que hemos construido de nosotros mismos. También hay mecanismos de negación, como en el caso del samurái, que es incapaz de aceptar que haya sido asesinado en manos de un bandido y transforma todo el hecho en un suicidio. También otro mecanismo es el de la racionalización, que en sí busca motivos razonables para justificar los impulsos que llevaron al acto delictivo,
como en el caso del bandido, los motivos que lo han llevado al acto sexual no serían entonces impulsos oscuros, sino ese deseo mutuo y el consentimiento de la mujer del samurái. También podemos ver elementos como el autoengaño, que es la mentira deliberada que el sujeto emite y la termina convirtiendo en creencia propia. Eso quiere decir que cuando una persona fabrica deliberadamente historias, eventos o inclusive identidades con el fin de engañar su forma de ser, sus valores, su personalidad o su pasado, termina creyendo sus propias mentiras. Esto también podría explicar que a partir de este proceso uno de los tres personajes se autoengaña y estarían creyéndose ellos mismos sus propias historias. Además, al final tenemos una cuarta historia, la cual es contada por el leñador. Pero recordemos que también el leñador mintió en la corte al no contar los hechos que había presenciado y también les mintió al monje y al peregrino al negar la existencia de una daga con el fin de ocultar el hecho de haberla robado. Una primera conclusión es que en Rashomon todos los personajes son sospechosos de mentir. Tal vez Kurosawa trate de hacer entender que el hombre o las personas no emplean el lenguaje para acercarse a la verdad, sino que muchas veces lo utilizan con fines personales y egoístas. Otro elemento que vemos dentro de la película desde el principio es que en el presente, en la puerta de Rashomon, la escena está ambientada en una atmósfera sombría y destruida. El monje expresa claramente esta concepción oscura y negativa de la palabra y de la naturaleza humana, tanto al comienzo como al final cuando dice guerra, terremotos, vientos, incendios, hambruna, plagas. Año tras año no ha habido más que desastres. Los bandidos aparecen cada noche. Y luego continúa hablando también que ha visto tantos hombres asesinados como insectos, pero que en su vida había escuchado una historia tan horrible como aquella, y luego habla de perder su fe en la humanidad. Luego, en el final del film, te presentan dos hechos que refuerzan esta espiral de negativismo y destrucción. El primero es que el leñador niega la existencia de la daga en su relato en los hechos con el fin de ocultar que él mismo la había robado, el descubrimiento de un acto inmoral. Y el segundo es el robo por parte del peregrino de un kimono que envolvía a un bebé. Que vamos, también es otro hecho inmoral de que el niño recién nacido haya sido abandonado por parte de sus padres. Así que el peregrino acentúa al final con unas palabras donde expresa que es imposible sobrevivir en este mundo sin ser egoísta. Kurosawa, en un último acto y para no dejarnos sin esperanza, pone un poco de rayo de luz en su misma película antes de terminarla, así que nos muestra un acto de altruismo fuera del mundo discursivo en el mundo de la acción. El leñador, a pesar de ser un padre que tiene que alimentar a una familia numerosa, decide adoptar al bebé que han encontrado, dejando las puertas abiertas para que el altruismo, la compasión y la bondad del hombre se realicen y se muestren a través de la acción. Es en ese momento cuando el monje renueva su fe en la humanidad. Espero que te haya gustado este segundo video sobre Rashomon. Así como esta obra maestra, vamos a analizar más títulos de la filmografía de Kurosawa. Si tienes alguna película en mente que quieras que analicemos, no te olvides de ponerla en los comentarios. Haremos un video de la más pedida. Si te ha gustado el video, te agradecería mucho que le dieras like, suscríbete y dale click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Esto es Sin Encuadre y así seguimos de rodaje hasta un próximo video.